Feliz 80 años, papá. Espero que seas feliz aquí. Esas fueron las palabras de mi hija Alejandra mientras dejaba mis maletas en la puerta del asilo. 80 años de vida. Y esa era mi despedida. Soy don Eduardo Mendoza. Tengo 80 años. Pero la mente aún funciona perfecto. Y en este momento, parado aquí en la entrada de este lugar, solo siento una cosa. Rabia. Mucha rabia. Entonces haz así. Escucha esta historia hasta el final. Y también, comparte esta historia con quien necesita escucharla. Después me cuentas, ¿qué parte de ella tocó tu corazón de verdad? ¿Y de qué ciudad me estás escuchando, Hace una hora yo estaba en casa esperando que mi familia viniera a felicitarme. Era mi cumpleaños, ¿no sabes? 80 años. Una fecha importante para cualquier hombre. Pero en vez de abrazos y pastel, lo que recibí fueron 2 maletas y un ultimátum. Ya no puedes vivir solo, papá, me dijo Alejandra sin ni siquiera mirarme a los ojos. Encontramos este lugar perfecto para ti. Lugar perfecto. Como si yo fuera un animal que necesita ser enjaulado. ¿Y si yo no quiero venir?, pregunté, aunque ya sabía que mi opinión no importaba nada. No es opción, papá. Ya está decidido. Decidido. Sin preguntarme, sin consultarme. Como si mis 80 años de vida no me dieran derecho de decidir sobre mi propio destino. El taxi llegó. Porque claro, ni se dignó a traerme en su coche. Taxi. Como si yo fuera un extraño cualquiera. Durante todo el viaje, yo me quedaba pensando, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo mi propia hija puede hacerme esto? Pero también pensaba en otra cosa, en algo que ella no sabía, algo que muy pronto iba a descubrir. Ahora estoy aquí, parado enfrente de este asilo Villa Serena, con mis 2 maletas y un corazón lleno de decepción. Un lugar bonito, tengo que admitir. Todo limpio, jardines cuidados, paredes claras. El tipo de lugar donde las personas depositan sus problemas para dormir tranquilas. Una enfermera joven vino a recibirme con esa sonrisa falsa que todos tienen aquí. ¿Don Eduardo Mendoza?, preguntó checando una lista. Soy yo, respondí secamente. Perfecto. Venga conmigo, por favor. Vamos a procesar su admisión y después lo llevamos para conocer su habitación. Habitación. Qué manera elegante de decir cárcel. Caminamos por el corredor y veo otros viejitos sentados en sillas. Algunos viendo televisión, otros solo mirando al vacío. Ese va a ser mi futuro. Sentarme en una silla esperando que alguien me visite, sabiendo que probablemente nunca van a venir. Por aquí, don Eduardo, dijo la enfermera guiándome hacia una oficina. Primero necesitamos hacer algunos papeles, después conoce al director. Director. ¿Para qué necesito conocer al director? Para que me explique las reglas de la prisión donde voy a pasar mis últimos años. Entramos en una sala pequeña con formularios y más formularios, como si mi vida entera pudiera ser resumida en papeles y firmas. Su cuarto es el 247, me dijo, entregándome una llave pequeña. Segundo piso, vista al jardín, es muy tranquilo. Tranquilo. Claro que va a ser tranquilo. Es el lugar donde ponen a los viejos para que no molesten más. ¿Hay algo más que necesite saber?, pregunté, porque quería acabar ya con esto. Bueno, en 1 hora aproximadamente, el director va a querer conocerlo personalmente. Es protocolo estándar para todos los nuevos residentes. Protocolo. Todo aquí es protocolo. Como si nosotros fuéramos números en vez de personas. Perfecto. Mentí. Estaré esperando. La enfermera me llevó hasta mi cuarto. Pequeño pero limpio. Una cama, un armario, una mesa, una silla. 80 años de vida resumidos en muebles básicos. Puse mis maletas sobre la cama y me senté en la única silla del cuarto. Por la ventana podía ver el jardín que ella mencionó. Bonito, sí. Pero las rejas en todas las ventanas me recordaban que esto no era mi casa. Era mi prisión. Pensé en Alejandra en ese momento. Probablemente ya estaba en casa, aliviada de haber resuelto el problema del papá viejo. Tal vez hasta celebrando. Ya no tenemos que preocuparnos por él. Pero ella no sabía de una cosa importante. Algo que yo nunca le conté.
Algo que en muy poco tiempo iba a cambiar todo. Porque hay cosas en la vida, mi hijo, que las personas hacen pensando que son muy listas. Decisiones que toman sin saber todas las consecuencias. Y mi querida hija Alejandra acababa de tomar la decisión más estúpida de su vida. En una hora, cuando el director de este lugar venga a conocerme, todo va a quedar muy claro. Y entonces... entonces, ella va a descubrir lo que significa realmente cometer un error. Una hora después, tocaron a mi puerta. 3 golpes suaves, educados. Como todo en este lugar, hasta los golpes tenían protocolo. «Don Eduardo Poe, ¿podemos pasar?» Era la voz de la enfermera de antes, pero ahora acompañada de otra persona. «Adelante», respondí, sin levantarme de la silla. A mis 80 años, ya no tengo por qué pararme para recibir a cualquiera. La puerta se abrió y entró la enfermera, seguida de un hombre de unos 50 años, bien vestido, con cara de gerente. Traje azul marino, corbata perfecta, sonrisa profesional. El típico tipo que maneja estos lugares como si fueran hoteles de lujo. «Don Eduardo, le presento al señor García, director de Villa Serena», dijo la enfermera con esa voz dulce que usan para los viejitos. El tal García se acercó con la mano extendida. «Mucho gusto, don Eduardo. Espero que se sienta cómodo en su nuevo hogar». Hogar. ¿Qué palabra más mentirosa? Le estreché la mano sin mucho entusiasmo. «Mucho gusto, señor García». «Por favor, siéntese», le dije, señalando la única otra silla del cuarto. La enfermera se quedó parada junto a la puerta como guardiana. García se sentó y sacó una carpeta. «Bueno, don Eduardo, quería conocerlo personalmente y explicarle un poco cómo funcionamos aquí en Villa Serena». «Soy todo oídos», respondí, aunque en realidad lo que quería era que se largara ya. «Verá, nosotros nos enorgullecemos de brindar el mejor cuidado posible a nuestros residentes. Tenemos actividades recreativas, terapia física, médico las 24 horas, comida nutritiva». Mientras él hablaba con su discurso ensayado, yo lo observaba. Había algo familiar en este hombre, pero no lograba ubicar qué era. Su cara, su manera de hablar, algo me sonaba conocido. «Y también organizamos eventos familiares para que puedan mantener contacto con sus seres queridos», continuó García. «Seres queridos». ¡Qué ironía! «¿Eventos familiares?», pregunté. «¿Cómo cuáles?». «Bueno, celebramos cumpleaños, aniversarios, días especiales. Siempre invitamos a las familias para que vengan y...» «¿Mi cumpleaños fue hoy?», lo interrumpí. «80 años. ¿Ve usted alguna familia aquí celebrando conmigo?». García se puso incómodo. Revisó algunos papeles en su carpeta. Sí, veo que hoy es su cumpleaños. Felicidades, don Eduardo. Estoy seguro de que su familia... Mi familia me dejó aquí como un perro abandonado. Dije directamente. Así que mejor hablemos de otras cosas. El silencio se hizo pesado en el cuarto. La enfermera miraba al piso. García carraspé y siguió revisando sus papeles. «Bueno, también quería hablarle sobre los pagos. Veo aquí que su hija ya cubrió el primer mes, pero necesitamos hablar sobre los siguientes». «¿Cuánto cuesta estar aquí?», pregunté. «Son 8,000 pesos mensuales, don Eduardo. Incluye habitación, comida, cuidados médicos y todas las actividades». 8,000 pesos. Interesante. «¿Y si no puedo pagar?», pregunté, curioso por ver qué me diría. «Bueno, en esos casos, trabajamos con las familias para encontrar alternativas. Tenemos algunos programas de asistencia, pero la realidad es que si no hay forma de cubrir los costos, tendríamos que, ayudar a la familia a encontrar otras opciones». «Otras opciones». Qué manera elegante de decir, lo echamos a la calle. «Entiendo», dije. «¿Y usted hace cuánto trabaja aquí, señor García?». «Llevo 15 años en Villa Serena, don Eduardo. Empecé como administrador y hace 5 años me nombraron director». 15 años. Eso explicaba por qué su cara me resultaba familiar. «¿Y le gusta su trabajo?», pregunté. «Mucho. Es muy gratificante poder ayudar a personas como usted a tener una vejez digna y cómoda». «Vejez digna».
con familias que los abandonan y los pagan como si fueran mascotas en pensión. ¿Sabe qué, señor García? Tengo una pregunta que me da mucha curiosidad. Claro, dígame. ¿Quién es el dueño de este lugar? García pareció sorprendido por la pregunta. Bueno, es una empresa privada. El dueño es... Bueno, es un señor muy exitoso en la construcción. Tiene varios asilos como este. ¿Cómo se llama? ¿El dueño? Bueno, yo... García se veía incómodo. No estoy seguro de que esa información sea... ¿Es un secreto? Pregunté, con una sonrisa que él no entendía. No, no es un secreto. Se llama Eduardo Mendoza, don Eduardo Mendoza. La enfermera siguió mirando al piso, ajena a lo que acababa de pasar. Pero García se quedó viendo mis papeles otra vez. Después me miró a mí, después otra vez los papeles. Disculpe, dijo lentamente. ¿Me puede repetir su nombre completo? Eduardo Mendoza. Respondí tranquilamente. Don Eduardo Mendoza. Vi cómo la color se le iba de la cara. Sus manos empezaron a temblar ligeramente mientras revisaba los papeles con más atención. ¿Eduardo Mendoza? Repitió, como si no pudiera creer lo que estaba leyendo. El mismo, confirmé. García se paró de la silla como si hubiera visto un fantasma. La carpeta se le cayó al piso y los papeles se esparcieron por todo el cuarto. Dios mío, murmuró. Ustedes... Soy el dueño de este lugar. Terminé la frase por él. Y también soy el viejo estorbo que su propia hija acaba de abandonar aquí, pagando 8,000 pesos mensuales por el privilegio. La enfermera levantó la vista, confundida. García se quedó paralizado, como si su cerebro no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Señor Mendoza, balbuceó, yo no sabía... A nadie me dijo. ¿Cómo es posible? Es muy posible, dije, levantándome lentamente de la silla. Mi querida hija Alejandra decidió que era hora de deshacerse del viejo molesto. Lo que ella no sabía es que el viejo molesto resulta ser su jefe. Y el suyo también. García se agachó rápidamente a recoger los papeles, sus manos temblando visiblemente. Don Eduardo, esto es... Necesito llamar a... No necesita llamar a nadie todavía, lo interrumpí. Primero, usted y yo vamos a tener una conversación muy interesante sobre cómo se maneja mi negocio. García seguía en el piso, recogiendo los papeles con las manos temblorosas. La enfermera nos miraba a los dos, sin entender nada de lo que estaba pasando. Señorita, le dije a la enfermera, ¿podría dejarnos solos al señor García y a mí? Tenemos asuntos que discutir. Sí, por supuesto, don Eduardo, respondió rápidamente y salió del cuarto, cerrando la puerta detrás de ella. García terminó de recoger los papeles y se quedó parado ahí, como un niño regañado esperando castigo. Siéntese, García, le ordené. Ya no era el director hablando con un residente. Ahora era el empleado frente a su patrón. Se sentó en la orilla de la silla, nervioso. Don Eduardo, yo juro que no sabía que usted... Nadie me informó que... Cálmese, lo interrumpí. Nadie le informó porque nadie sabía. Mi propia hija no sabe quién soy realmente. García me miró confundido. ¿No sabe? Para ella, soy solo un viejo molesto que trabajó toda la vida sin conseguir nada importante. Un estorbo del que había que deshacerse. Pero, don Eduardo, Usted construyó esto. Usted nos da trabajo a más de 150 personas. Sí, García. Y aparentemente, mi hija me considera tan poco importante que me está pagando 8,000 pesos mensuales para que viva en mi propia propiedad. García se pasó la mano por la cara. Esto es increíble. ¿Increíble? Repetí. ¿Sabe qué es increíble, García? Que mi propia sangre me haya traído aquí como si fuera basura que hay que tirar. Me levanté y caminé hasta la ventana. El jardín se veía bonito desde aquí. Había invertido mucho dinero en hacer que este lugar fuera cómodo, digno. Nunca pensé que terminaría siendo residente de mi propia creación. Dígame una cosa, García, continué sin voltearme. ¿Cómo ve usted a los familiares que traen a sus parientes aquí? ¿Cómo los veo? ¿Sí? ¿Qué piensa de ellos? García dudó antes de responder.
Bueno, entiendo que es una decisión difícil para las familias. Muchas veces no tienen otra opción. No me mienta, García. Estamos solos. Dígame la verdad. Escuché que se movía incómodo en la silla. La verdad es que muchas veces veo familias que podrían cuidar a sus padres en casa, pero prefieren traerlos aquí porque es más conveniente para ellos. ¿Y qué siente cuando ve eso? Me da tristeza, don Eduardo, porque veo a estos señores esperando visitas que nunca llegan, esperando llamadas que nunca vienen. Me volteé para mirarlo. ¿Y ahora qué siente, sabiendo que yo soy uno de esos señores? García bajó la mirada. Me siento terrible. Usted nos ha dado trabajo, ha construido este lugar para ayudar a otros y su propia familia. Su propia familia lo trata como un estorbo. Terminé por él. Sí, murmuró. Regresé a mi silla y me senté frente a él. Dígame, García, ¿quién más conoce mi historia aquí? ¿Quién más sabe sobre mis negocios? Bueno, la administradora principal, la señora Reyes, sabe que usted es el dueño. Algunos de los doctores también. Pero la mayoría del personal no sabe quién es usted específicamente. Perfecto. Y quiero que siga siendo así por ahora. ¿Por ahora? Sí, García, porque vamos a hacer un pequeño experimento. García me miró con curiosidad y nerviosismo. ¿Qué tipo de experimento? Vamos a ver qué pasa cuando mi querida hija Alejandra venga a visitarme. Porque va a venir. ¿Sabe por qué? No, señor. Porque la culpa no la va a dejar tranquila. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero va a venir. Y cuando venga, quiero ver cómo se comporta conmigo, cómo me trata, qué me dice. ¿Y después? Sonreí. Una sonrisa que García probablemente no había visto nunca, porque no era la sonrisa de un abuelo tierno. Era la sonrisa de un hombre que había construido un imperio siendo inteligente. Y cuando era necesario, siendo duro. Después, García, mi hija va a aprender una lección que nunca va a olvidar. Ya, don Eduardo, García se veía preocupado. Espero que no esté pensando en hacer algo de lo que se pueda arrepentir después. ¿Arrepentirme? Me reí, pero no era una risa alegre. García, ¿usted tiene hijos? Sí, señor, 2. ¿Los ama? Con todo mi corazón. ¿Y ellos lo aman a usted? Eso creo. ¿Haría cualquier cosa por ellos? Sin dudarlo. Yo también, García. Hice cualquier cosa por Alejandra. Trabajé como un animal. Sacrifiqué mi comodidad, mi tiempo, mi dinero, todo para que ella tuviera una vida mejor. Me paré otra vez y caminé hacia la puerta. ¿Y sabe cuál fue mi error, García? No, señor. Mi error fue creer que el amor que yo le daba iba a ser correspondido. Mi error fue pensar que los sacrificios que hice por ella significaban algo para ella. Don Eduardo, pero ahora ya entendí, García. Ahora ya sé exactamente quién es mi hija. Y cuando una persona te muestra quién es realmente, hay que creerle. Abrí la puerta del cuarto. Por ahora, quiero que esto se maneje con absoluta normalidad. Soy un residente más. Pago mis 8,000 pesos mensuales como cualquier otro. Pero señor, eso es ridículo. Usted no puede pagar para vivir en su propia propiedad. Claro que puedo, García, y lo voy a hacer. Porque quiero que mi hija se sienta muy cómoda con su decisión. Quiero que se sienta muy inteligente por haber resuelto el problema del papá viejo. García se paró también. ¿Y después? Después, cuando ella esté muy segura de que hizo lo correcto, cuando esté muy tranquila con su nueva vida sin el estorbo de su padre, entonces le voy a enseñar lo que cuesta realmente abandonar a la persona que te dio todo. ¿Qué van a hacer? Salí del cuarto y caminé por el corredor. García me siguió. Voy a hacer justicia, García. Y le aseguro que cuando termine, mi querida hija Alejandra va a entender el verdadero significado de las consecuencias. Llegamos al área común donde algunos residentes veían televisión. Me senté en una de las sillas, como un abuelo más abandonado por su familia. Ahora váyase, García, y recuerde, para todos aquí soy solo don Eduardo, el nuevo residente del cuarto 247. García se alejó, pero antes de irse se volteó una última vez. Don Eduardo,
¿Puedo preguntarle algo? Diga, ¿no cree que tal vez su hija se arrepienta? ¿Que tal vez venga a pedirle perdón? Lo miré directamente a los ojos. García, hay cosas en la vida que no se perdonan. Y abandonar a tu padre en su cumpleaños número 80 es una de ellas. Pasaron 5 días desde que llegué a Villa Serena. 5 días viviendo como un residente común, comiendo en el comedor con los otros viejitos, participando en las actividades, fingiendo ser lo que mi hija piensa que soy. Un viejo inútil sin dinero ni poder. Y déjame te digo algo, mi hijo. Esos 5 días me enseñaron más sobre la naturaleza humana de lo que había aprendido en 80 años. Durante el desayuno del primer día, me senté con don Felipe, un señor de 75 años que llevaba 3 años aquí. Su familia lo visita una vez al mes, si acaso. ¿Primera vez en un lugar así?, me preguntó mientras tomaba su café aguado. Sí, respondí. Mi hija me trajo. Ah, dijo, asintiendo como si entendiera perfectamente. La mía también. Dijo que era por mi propio bien. ¿Y usted qué piensa? Pienso que era por su propio bien, no por el mío, respondió con una sonrisa amarga. Es más fácil pagar 8,000 pesos que lidiar con un papá viejo. 8,000 pesos. Mi propia hija pagando mi dinero para mantenerme lejos de ella. En la terapia ocupacional conocí a doña Carmen, una mujer de 82 años, con una historia que me partió el corazón. Su hijo único la había traído aquí después de vender la casa donde ella vivía. Necesitaba el dinero para su negocio. Me explicó mientras hacíamos rompecabezas. Dijo que después me llevaría a vivir con él. Eso fue hace 2 años. ¿Y nunca ha venido? Al principio venía cada 2 semanas. Después una vez al mes. Ahora, la última vez que lo vi fue en Navidad del año pasado. Cada historia que escuchaba era peor que la anterior. Familias que prometían visitar y nunca aparecían. Hijos que se quedaban con las propiedades de sus padres y los mandaban a asilos. Nietos que ni siquiera sabían que sus abuelos estaban vivos. El tercer día, durante la hora del almuerzo, me di cuenta de algo que me llenó de una rabia fría y calculada. Yo había construido este lugar pensando en dar dignidad a los ancianos abandonados. Había puesto mi corazón en cada detalle: la comida, las habitaciones, las actividades, el personal capacitado. Pensaba que estaba creando un refugio para personas que no tenían otra opción. Pero la realidad era diferente. Este lugar se había convertido en un basurero de conveniencia para familias que no querían lidiar con sus responsabilidades. Y ahora, yo era parte de esa basura. El cuarto día, García vino a verme durante la tarde. Se sentó a mi lado en el jardín, donde yo estaba leyendo un periódico. ¿Cómo se siente, don Eduardo?, me preguntó en voz baja, como si estuviera viviendo en un experimento social muy revelador. Respondí sin levantar la vista del periódico. ¿Ha pensado en lo que van a hacer? Todo el tiempo, García, todo el tiempo. ¿Puedo preguntarle qué? Doblé el periódico y lo miré directamente. Dígame, García, ¿cuántos de estos residentes tienen familias que podrían cuidarlos en casa? García se veía incómodo. Bueno, un porcentaje alto. ¿Qué porcentaje? Tal vez 70%. 70%, repetí. 70% de las personas que están aquí no necesitan estar aquí. Están aquí porque sus familias las consideran inconvenientes. Sí, admitió García. ¿Sabe qué significa eso, García? ¿Qué significa? Significa que yo, sin saberlo, construí el lugar perfecto para que las familias se deshagan de sus problemas, con la conciencia tranquila. García no respondió. ¿Qué podía decir? Mi hija está pagando 8,000 pesos mensuales para librarse de mí, continué. Y probablemente se siente muy generosa por hacerlo, muy responsable, muy buena hija. ¿Don Eduardo? No, García, déjeme terminar. Durante estos 5 días he visto la realidad de lo que cree, y he tomado una decisión muy importante. ¿Cuál? Me paré del banco donde estábamos sentados. Voy a desmantelar todo esto. García se quedó boquiabierto. ¿Qué? Va a cerrar Villa Serena, García. Va a cerrar este lugar y los otros 2 asilos también.
Pero, don Eduardo, hay gente que realmente necesita. La gente que realmente necesita va a ser reubicada en lugares apropiados. Pero este negocio de la conveniencia familiar se va a acabar. García se paró también, claramente alterado. ¿Y el personal? ¿Los empleos? El personal va a ser indemnizado generosamente. Usted también. Pero este experimento se acabó. ¿Por qué? Porque me di cuenta de algo, García. Mi error no fue solo criar a una hija desagradecida. Mi error fue crear la infraestructura perfecta para que ella y miles de personas como ella se deshagan de sus padres sin sentir culpa. Caminé hacia mi habitación, pero me detuve antes de entrar. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto, García? No, señor. Que cuando mi hija se entere de que destruí el lugar donde me abandonó, va a entender que su papá inútil tenía más poder del que ella jamás imaginó. Va a entender que el viejo estorbo que ella desechó era en realidad la persona que controlaba su destino. ¿Y después qué va a pasar? Sonreí, pero no fue una sonrisa de felicidad. Fue la sonrisa de un hombre que había tomado una decisión de la cual nunca se iba a arrepentir. Después, García, mi querida hija va a vivir con las consecuencias de haber abandonado al hombre que le dio todo. Y no va a haber segunda oportunidad. No va a poder haber perdón. No van a haber reconciliación. Pero don Eduardo, ella es su hija. Era mi hija, lo corregí. El día que me abandonó en mi cumpleaños, dejó de ser mi hija. Ahora es solo una extraña que cometió el error más caro de su vida. Entré a mi habitación y cerré la puerta. Era hora de empezar a hacer llamadas. Era hora de poner mi plan en movimiento. Porque hay cosas en la vida que no se perdonan, mi hijo. Y hay personas que tienen que aprender que cada acción tiene una consecuencia. Mi querida Alejandra estaba a punto de recibir la educación más cara de toda su vida. Esa noche, después de la cena, me encerré en mi habitación y saqué mi teléfono celular. Un iPhone último modelo que Alejandra había visto 1000 veces, pero que ella pensaba que yo no sabía usar bien, porque los viejitos no entienden la tecnología. Qué equivocada estaba. La primera llamada fue a mi abogado, licenciado Herrera, un hombre que había trabajado conmigo durante 15 años y que sabía exactamente cómo manejar mis asuntos. «Buenas noches, don Eduardo», contestó al segundo timbrazo. «¿Cómo está usted?» «Muy bien, licenciado. Necesito que venga a verme mañana temprano. Tengo decisiones importantes que tomar». «Por supuesto. ¿Dónde lo veo? ¿En la oficina?» «No, estoy en Villa Serena, el asilo de la zona norte». Hubo un silencio del otro lado. «¿En el asilo? ¿Está usted bien? ¿Le pasó algo?» «Estoy perfectamente bien, licenciado. Es una larga historia que le voy a contar mañana. Pero necesito que traiga todos los documentos legales de mis propiedades y negocios». «¿Don Eduardo? Me está preocupando. ¿Está seguro de que todo está bien?» «Todo está mejor que nunca, licenciado. Finalmente veo las cosas con claridad total». Después de colgar con Herrera, marqué el número de mi contador, el licenciado Ramírez. «Don Eduardo, qué sorpresa escucharlo tan tarde», me dijo. «Ramírez, necesito que mañana por la mañana me prepare un reporte completo de todos mis activos. Propiedades, cuentas bancarias, inversiones, todo». «¿Algún problema, don Eduardo?» «Ningún problema. Solo voy a hacer algunos cambios importantes en mi patrimonio». «¿Cambios? ¿De qué tipo?» «Del tipo que van a cambiar muchas vidas, Ramírez. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana en Villa Serena». La tercera llamada fue la más importante. A mi gerente general de construcción, el ingeniero Morales. «Jefe, ¿cómo está usted?», me contestó con el respeto de siempre. «Muy bien, Morales. Escúcheme con atención porque lo que le voy a decir es muy importante». «Dígame, jefe». «Mañana a primera hora quiero que suspenda todos los proyectos en curso. Todos. Todos. Pero jefe, tenemos obras de millones de pesos en construcción». «Todos, Morales. Y quiero que prepare un inventario completo de toda la maquinaria, equipos y materiales». «Don Eduardo, ¿puedo preguntarle qué está pasando?» «Lo que está pasando, Morales, es que voy a liquidar completamente el negocio de la construcción». Otro silencio. «¿Liquidar? ¿Todo?» «Todo.
Cada máquina, cada contrato, cada propiedad relacionada con la construcción, todo se va a vender. Pero jefe, eso es el trabajo de toda una vida. Exactamente, Morales. Es el trabajo de toda una vida que alguien muy cercano a mí decidió que no valía nada. No entiendo. Pronto va a entender, Morales. Nos vemos mañana a las 11. Después de esas llamadas, me quedé sentado en la orilla de la cama, pensando en lo que acababa de poner en movimiento. No era solo la destrucción de mis negocios, era la destrucción de todo lo que había construido para darle una vida mejor a mi familia. Pero había una llamada más que tenía que hacer, la más difícil de todas. Marqué el número de Miguel, mi hijo mayor, el que vivía en Guadalajara con su esposa y sus 2 hijos, el que siempre había sido más responsable que Alejandra, pero que tampoco había hecho nada para evitar que me mandaran al asilo. ¿Papá?, contestó, claramente sorprendido. ¿Cómo estás? Alejandra me contó que ya estás instalado en el asilo. Sí, Miguel, ya estoy instalado. ¿Y cómo te sientes? ¿Está cómodo el lugar? Muy cómodo, hijo. Tu hermana escogió un lugar excelente para deshacerse de mí. Papá, no es deshacerse de ti, es solo que... ¿Es solo qué, Miguel? Es solo que... Bueno, tú sabes que Alejandra y yo tenemos nuestras responsabilidades, nuestros trabajos, nuestras familias. Entiendo perfectamente, hijo. ¿Verdad que sí? Sabía que ibas a entender. Siempre has sido muy comprensivo. Soy muy comprensivo, Miguel. Tan comprensivo que he tomado una decisión muy importante. ¿Qué decisión? He decidido que ustedes 2 tienen razón, que soy un estorbo, que soy una carga, que ya no sirvo para nada. Papá, nunca dijimos eso. No hace falta decirlo, Miguel. Los hechos hablan más que las palabras. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que mañana voy a empezar a liquidar todo lo que tengo. ¿Liquidar qué? Todo, Miguel. Los negocios, las propiedades, las cuentas bancarias, todo. Escuché que se movía del otro lado como si se hubiera parado de golpe. ¿Estás loco? ¿Por qué harías eso? Porque ustedes tienen razón. Soy un viejo inútil que ya no sirve para nada. Así que voy a actuar como tal. Papá, espera. No puedes hacer eso. Ese dinero, esas propiedades, son nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Me reí, pero no fue una risa alegre. Miguel, cuando tú y tu hermana decidieron que yo ya no tenía lugar en sus vidas, también decidieron que ustedes ya no tenían lugar en mi patrimonio. ¿Qué vas a hacer con el dinero? Lo voy a donar. Todo. A organizaciones que realmente ayuden a ancianos abandonados por sus familias. ¡No puedes hacer eso! Claro que puedo, Miguel. Es mi dinero, son mis propiedades, es mi decisión. Pero papá, nosotros somos tu familia. Eran mi familia. Hasta hace una semana, cuando decidieron que era más conveniente pagarle a un asilo para que se hiciera cargo de mí. Papá, por favor, podemos hablar de esto. No hay nada de qué hablar, Miguel. Ustedes ya hablaron. Ustedes ya decidieron. Ahora yo también decidí. Espera, no cuelgues. ¿Cuándo vas a hacer esto? Ya empecé, hijo. Mañana mismo comienzo con los papeleos legales. Tengo que hablar con Alejandra. Habla con quien quieras, Miguel. Pero las decisiones ya están tomadas. Papá, por favor. Buenas noches, Miguel. Dale mis saludos a tu esposa y a los niños. Diles que su abuelo los ama, aunque ellos no hayan tenido tiempo de despedirse de él. Colgué el teléfono y lo puse en silencio. Me acosté en esa cama pequeña del asilo, en ese cuarto que me costaba 8,000 pesos mensuales de mi propio dinero. Y por primera vez en una semana, sonreí, porque mañana iba a empezar la parte más interesante de esta historia. Mañana mi querida familia iba a descubrir que el viejo estorbo que habían abandonado tenía el poder de cambiar sus vidas para siempre. Y no iba a ser un cambio para mejor. A las 6 de la mañana del día siguiente, mi teléfono empezó a vibrar como loco. Llamada tras llamada tras llamada. Alejandra, Miguel, el esposo de Alejandra, hasta mi nuera de Guadalajara. Pero yo tenía el teléfono en silencio y no contesté ni una sola llamada. A las 7, bajé al comedor como cualquier residente normal.
Me serví mi café y mi pan tostado. Me senté en mi mesa de siempre al lado de don Felipe y fingí leer el periódico. ¿Todo bien, don Eduardo?, me preguntó don Felipe. Se ve usted muy tranquilo hoy. Muy bien, don Felipe. Es un día hermoso para empezar de nuevo. A las 8 llegó García, claramente alterado. Se acercó a mi mesa con cara de preocupación. Don Eduardo, ¿podemos hablar un momento? Claro, García, pero aquí mismo. No tengo secretos. Es que, bueno, su hija ha estado llamando a la recepción desde las 6 de la mañana. Dice que es urgente que hable con usted. Ah, ¿sí?, respondí, tomando un sorbo de café. ¿Y qué le dijeron? Le dijimos que usted estaba desayunando y que no se podía interrumpir el horario de comidas. Muy bien, García. Esas son las reglas, ¿no? Sí, pero ella dice que es una emergencia familiar. Una emergencia familiar, repetí, y don Felipe me miró curioso. ¿Sabe qué es curioso, García? Hace una semana mi cumpleaños número 80 no era importante para mi familia, pero ahora tienen una emergencia. García se veía cada vez más incómodo. Don Eduardo, tal vez debería... No debería nada, García. Soy un residente más. Las reglas se aplican igual para todos, ¿verdad? A las 9 llegaron mis asesores legales. El licenciado Herrera y el licenciado Ramírez entraron al asilo, y García los llevó a una sala de juntas pequeña que había en el primer piso. Buenos días, don Eduardo, me saludó Herrera con cara de preocupación. ¿Puede explicarme qué está pasando? Siéntense, caballeros. Les voy a contar una historia muy interesante. Durante los siguientes 30 minutos, les expliqué todo, desde el abandono del día de mi cumpleaños hasta mi decisión de liquidar todo mi patrimonio. Don Eduardo, dijo Ramírez cuando terminé, entiendo su dolor, pero ¿está seguro de que quiere hacer esto? Es una decisión muy drástica. Muy seguro, Ramírez. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. ¿Y qué va a vivir usted?, preguntó Herrera. Voy a vivir de mi pensión como cualquier viejo normal. Al fin y al cabo eso es lo que soy para mi familia, ¿no? Un viejo normal que necesita estar en un asilo. Pero, don Eduardo, nada de peros, Herrera. Quiero que prepare todos los documentos necesarios. Venta de todas las propiedades, liquidación de todos los negocios, cierre de todas las cuentas de inversión. ¿Y el dinero? Se va a dividir entre 3 organizaciones benéficas que yo voy a seleccionar. Organizaciones que realmente ayuden a ancianos abandonados. A las 10 llegó el ingeniero Morales. Se veía completamente confundido y preocupado. ¿Jefe? ¿Puede explicarme qué está pasando? Mis supervisores están llamándome desde temprano preguntando por qué paramos todas las obras. Porque ya no hay obras, Morales. Se acabó el negocio. Pero, jefe, tenemos contratos por cumplir. Empleados que dependen de nosotros. Los empleados van a recibir una liquidación muy generosa. Los contratos van a ser transferidos a otras empresas. Todo se va a hacer correctamente. ¿Pero por qué? Porque decidí que ya no quiero estar en el negocio de construir cosas para una familia que no me valora. Mientras hablaba con Morales, García entró nervioso a la sala. Don Eduardo, disculpe que lo interrumpa, pero su hija está aquí. Llegó hace 10 minutos y está muy alterada. ¿Está aquí?, preguntó Herrera sorprendido. Sí, respondió García. Está en recepción exigiendo verlo inmediatamente. Dígale que estoy en una junta y que tendrá que esperar. Respondí tranquilamente. Pero, don Eduardo, ella dice que... García, ¿quién paga por mi estancia aquí? Bueno, ella. Exacto. Ella paga para que yo esté aquí como residente. Y los residentes tenemos horarios y reglas. Si quiere verme, que haga cita como cualquier visita normal. García salió y regresó 5 minutos después. Don Eduardo, su hija dice que no se va a mover de ahí hasta que usted la reciba. Perfecto. Que se quede ahí todo el tiempo que quiera. Seguí con mis juntas durante toda la mañana. A las 12, cuando salí de la sala de juntas, vi a Alejandra sentada en la recepción. Se veía desesperada, con los ojos rojos y el cabello despeinado. Caminé hacia el comedor como si no la hubiera visto. «¡Papá!», gritó, levantándose de la silla. «¿Papá? Necesito hablar contigo».
Me volteé lentamente, como si apenas me hubiera dado cuenta de que estaba ahí. Ah, hola Alejandra. Qué sorpresa verte por aquí. Papá, tenemos que hablar. Miguel me contó lo que estás planeando hacer. Ah, ¿sí? ¿Y qué te contó Miguel? Que vas a vender todo, que vas a regalar todo el dinero. Todos en la recepción nos estaban mirando. Otros residentes, familiares de visita, el personal del asilo. Ah, eso, dije tranquilamente. Sí, es verdad. ¿Algún problema? Por supuesto que hay problema. No puedes hacer eso. ¿Por qué no puedo hacer eso, Alejandra? Porque es nuestro futuro. Es la herencia de tus hijos. ¿Mi herencia? Me reí. Alejandra, hace una semana tú decidiste que yo ya no tenía lugar en tu vida. ¿Por qué habría de tener lugar tu futuro en mi dinero? Papá, por favor, podemos arreglar esto. ¿Arreglar qué, Alejandra? No hay nada roto. Todo está funcionando perfectamente. No está funcionando. Estás destruyendo todo por despecho. No es despecho, mi querida hija, es justicia. Se me acercó más, bajando la voz. Papá, si es por el asilo, te puedes regresar a casa. Todo puede volver a ser como antes. ¿Cómo antes? La miré directamente a los ojos. ¿Te refieres a cómo antes, cuando yo era un estorbo en tu vida? Cuando era una carga de la que te querías deshacer. Nunca dije eso. No hacía falta decirlo, Alejandra. Me lo demostraste cuando me abandonaste en mi cumpleaños número 80. Fue por tu propio bien. No, Alejandra. Fue por tu propio bien, y ahora esto también es por mi propio bien. Papá, por favor, soy tu hija. Eras mi hija. Hasta el día que decidiste que era más importante tu comodidad que mi dignidad. Vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero ya no eran las lágrimas de mi niña querida. Eran las lágrimas de una mujer que acababa de entender que había cometido el error más caro de su vida. ¿No hay nada que pueda hacer? Me preguntó en voz muy baja. Hay algo que puedes hacer, Alejandra. ¿Qué? Puedes vivir con las consecuencias de tus decisiones, como yo estoy viviendo con las mías. Alejandra se quedó ahí parada en la recepción por 3 horas más. Desde mi ventana del segundo piso, la podía ver caminando de un lado al otro, hablando por teléfono, llorando, rogándole a García que me convenciera de hablar con ella otra vez. Pero yo no bajé. Me quedé en mi habitación, firmando documentos con mis abogados, sellando el destino de todo lo que había construido durante 60 años de trabajo. A las 4 de la tarde, García subió a verme. Don Eduardo, su hija sigue abajo. Dice que no se va a ir hasta que usted la escuche. Que se quede todo el tiempo que quiera, García, es un país libre. También llegó su hijo Miguel, viene de Guadalajara, se ve muy alterado. ¿Miguel está aquí? Sí, señor. Llegó hace 1 hora, están los dos en recepción. Me asomé por la ventana y efectivamente, ahí estaba Miguel con su hermana, los dos hablando en voz baja, haciendo planes desesperados. Dígales que en media hora los puedo recibir en la sala de estar, pero será una conversación de 15 minutos, no más. García bajó y yo seguí firmando papeles. El licenciado Herrera me miraba con preocupación. «Don Eduardo, ¿está completamente seguro de esto? Una vez que firme estos documentos, no hay vuelta atrás». «Herrera, hace 60 años que trabajo para asegurar el futuro de mis hijos. Hace una semana descubrí que mis hijos no querían asegurar ni siquiera mi presente. Es hora de cerrar ese capítulo». Firmé el último documento. La liquidación completa de Constructora Mendoza, la empresa que había construido desde cero. 60 años de trabajo convertidos en números en un papel. A las 4:30 bajé a la sala de estar. Miguel y Alejandra me estaban esperando, sentados en el sofá como 2 niños regañados. «Buenas tardes», les dije, sentándome en la silla de enfrente. «Papá», empezó Miguel, «esto se salió de control. Podemos encontrar una solución que...». «No hay nada fuera de control, Miguel. Todo está perfectamente bajo control». «Pero estás destruyendo todo», gritó Alejandra. 60 años de trabajo por la basura. No por la basura, Alejandra, por ustedes. Todo lo que construí fue por ustedes. Y si ustedes decidieron que yo no valgo nada, entonces lo que construí por ustedes tampoco vale nada.
Eso no es verdad, dijo Miguel. Nunca dijimos que no vales nada. ¿No? Entonces explícame, Miguel, ¿por qué cuando tu hermana decidió abandonarme en un asilo, tú no hiciste nada para impedirlo? Miguel se quedó callado. Explícame por qué cuando ella me dijo que ya no podían cuidar de mí, tú no dijiste, papá, ven a vivir conmigo a Guadalajara. Miguel bajó la mirada. Explícame por qué ninguno de los dos pensó que tal vez su padre de 80 años merecía pasar su cumpleaños con su familia en lugar de ser depositado en un asilo como un mueble viejo. Papá, murmuró Alejandra, podemos arreglar esto. ¿Cómo, Alejandra? ¿Cómo vas a arreglar el hecho de que me abandonaste cuando más te necesitaba? Te vamos a sacar de aquí. Puedes venir a vivir con cualquiera de nosotros. ¿Ahora sí? Me reí con amargura. Ahora que descubrieron que el viejo estorbo tenía dinero, ¿ahora sí quieren que viva con ustedes? No es por el dinero, gritó Miguel. ¿No? Entonces explícame por qué hace una semana era imposible que viviera con ustedes. Pero ahora que van a perder su herencia, de repente se volvió posible. Los dos se quedaron en silencio porque sabían que tenía razón. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Continué. No es que me hayan abandonado. Es que me hayan abandonado tan fácilmente, sin ni siquiera intentar buscar otra solución. Papá, nosotros, sin ni siquiera preguntarme qué quería yo, sin ni siquiera considerar que tal vez su padre tenía sentimientos, tenía dignidad, tenía derecho a opinar sobre su propio destino. Alejandra empezó a llorar otra vez. Papá, lo siento, me arrepiento, fue un error. Sí, Alejandra, fue un error, el error más caro de tu vida. ¿Pero no se puede arreglar?, preguntó Miguel desesperado. Miguel, ¿tú crees que si yo hubiera llegado a tu casa y te hubiera dicho, ya no te quiero como hijo, vete de mi vida, ¿eso se podría arreglar con una disculpa? ¿No? ¿Crees que si yo hubiera tomado a tus hijos, mis nietos, y los hubiera abandonado en algún lugar, diciéndoles que ya no los necesito, ¿eso se podría arreglar? No, papá. Entonces, ¿por qué creen que lo que ustedes me hicieron a mí se puede arreglar? Alejandra se levantó del sofá y se arrodilló frente a mi silla. Papá, por favor, te lo ruego, perdóname. Fue una estupidez, fue egoísmo, fue todo lo que tú quieras, pero perdóname. La miré ahí, arrodillada, suplicando. La niña que yo había cargado en mis brazos, a la que le había dado todo, a la que había amado más que a mi propia vida. Y no sentí nada. Levántate, Alejandra. ¿Me perdonas? Levántate. Se levantó, con los ojos llenos de esperanza. Alejandra, hay cosas en la vida que no se pueden deshacer, palabras que no se pueden retirar, acciones que no se pueden borrar. Pero, cuando tú me dijiste feliz 80 años, papá, espero que seas feliz aquí, y me dejaste en la puerta de este asilo como si fuera basura, en ese momento mataste al padre que yo era para ti. No. Sí, Alejandra. En ese momento decidiste que yo ya no era tu padre, que era solo un problema que había que resolver. Pero me arrepiento. Tu arrepentimiento no me devuelve la dignidad que me quitaste. No me devuelve el cumpleaños que me robaste. No me devuelve el amor que pisoteaste. Miguel se acercó también. Papá, somos familia. Éramos familia, Miguel, hasta que decidieron que yo ya no cabía en esa familia. ¿Entonces no hay nada que podamos hacer?, preguntó Alejandra. Sí, hay algo que pueden hacer. ¿Qué? Pueden aprender a vivir sin el dinero que esperaban heredar. Pueden aprender a trabajar por su propio futuro, en lugar de esperar que su viejo padre se los regale. ¿Y nosotros qué vamos a hacer para ti?, preguntó Miguel. Los miré a los dos, mis hijos, la razón por la que había trabajado toda mi vida, las personas por las que había sacrificado todo. Van a ser lo que yo fui para ustedes la semana pasada, les dije. Van a ser extraños. Me levanté de la silla y caminé hacia la puerta. La visita terminó. Tienen que irse ya. Las horas de visita se acabaron. «¡Papá!», gritó Alejandra. Pero yo ya no me volteé. Ya no eran mis hijos. Eran solo dos personas que habían cometido un error que les iba a costar todo. Una semana después, desde mi ventana del segundo piso, vi llegar a Alejandra otra vez. Pero esta vez no venía sola.
Venía con su esposo, con Miguel, con la esposa de Miguel y hasta con mis 2 nietos. Trajeron a toda la familia. La artillería pesada para el último intento desesperado. García subió a avisarme. Don Eduardo, toda su familia está abajo. Dicen que necesitan hablar con usted urgentemente. ¿Toda la familia? ¿Incluso los nietos? Sí, señor. Los niños también. Qué bajo habían caído. Usar a los nietos como arma emocional. Pero ya nada me sorprendía de ellos. Dígales que no estoy disponible. Estoy ocupado con mis asuntos legales. Don Eduardo, los niños están preguntando por su abuelo. García, esos niños tienen padres que decidieron que su abuelo ya no era importante. Que hablen con sus padres sobre eso. García bajó y yo seguí revisando los periódicos financieros. En una semana, las noticias de la liquidación de Constructora Mendoza habían llegado a los medios. Empresario exitoso liquida su imperio y dona fortuna a la beneficencia, decía uno de los titulares. 20 minutos después, García regresó, más nervioso que antes. Don Eduardo, su hija dice que no se van a ir hasta que usted baje a hablar con ellos. Y hay otros residentes quejándose porque los niños están llorando en la recepción. Que lloren todo lo que quieran, García. No es mi problema. Pero señor, García, ¿usted conoce la historia de esos niños? No, señor. Esos niños tienen 2 años y 5 años. Hace 2 semanas, cuando era mi cumpleaños número 80, ¿sabe qué hicieron sus padres? No. No los trajeron a ver a su abuelo. No me llamaron para felicitarme. No organizaron ninguna celebración familiar. Pero ahora que necesitan algo de mí, ahora sí me traen a los nietos. García se quedó callado. Dígales que tienen 5 minutos para irse, o voy a llamar a seguridad para que los saquen. Media hora después, García volvió a subir, esta vez acompañado de la señora Reyes, la administradora principal. Don Eduardo, dijo la señora Reyes. Lamento molestarlo, pero la situación abajo está volviéndose problemática. Su familia se niega a irse y están alterando la paz del asilo. ¿Alterando la paz? Su hija está gritando, su nuera está llorando, los niños están corriendo por todos lados y otros residentes se están quejando. Me levanté de mi silla. Perfecto. Voy a bajar a Sata a solucionar esto. Bajé al primer piso y los vi a todos amontonados en la recepción. Alejandra tenía los ojos rojos e hinchados. Miguel se veía derrotado. Los nietos corrían alrededor de las sillas mientras sus padres discutían en voz baja. ¿Qué están haciendo aquí?, pregunté con voz fría. Papá, dijo Alejandra. Trajimos a los niños para que te vean. Ellos te extrañan. ¿Me extrañan? ¿Desde cuándo? Desde siempre, papá. Siempre preguntan por su abuelo. Mentira, Alejandra. Esos niños ni siquiera me conocen bien, porque ustedes nunca me los trajeron antes. El nieto mayor, de 5 años, se acercó a mí. Abuelo, ¿por qué estás enojado con mi mamá? Lo miré. Un niño inocente que no tenía culpa de nada. Pero tampoco iba a ser manipulado a través de él. No estoy enojado, mijo, le dije suavemente. Solo estoy triste porque tu mamá y tu tío tomaron decisiones que lastimaron mucho a tu abuelo. ¿Qué decisiones? Alejandra se acercó rápidamente. Ven acá, hijo. No molestes a tu abuelo. No me molesta, dije. Pero es interesante que ahora te preocupes porque no me moleste. Cuando hace 2 semanas no te preocupaba lastimarme. Papá, por favor, no hables de eso enfrente de los niños. ¿Por qué no, Alejandra? ¿Te da vergüenza que tus hijos sepan cómo trataste a tu padre? El esposo de Alejandra, que había estado callado todo este tiempo, se acercó. Don Eduardo, con todo respeto, creo que esta situación se está saliendo de control. Tal vez podríamos buscar una solución que... ¿Una solución? ¿Cuál es tu nombre? Ricardo, señor. Soy el esposo de Alejandra. Ricardo, ¿tú sabías que tu esposa me iba a traer aquí el día de mi cumpleaños? Bueno, sí, señor. Lo discutimos en familia. ¿Y tú qué opinaste? Ricardo se veía incómodo. Opiné que tal vez era lo mejor para todos. ¿Para todos? ¿Incluyéndome a mí? Bueno, pensamos que usted estaría más cómodo aquí, con gente de su edad. Más cómodo.
¿Abandonado por mi familia en mi cumpleaños? No era abandono, señor. Era... ¿Era qué, Ricardo? Era una decisión práctica. Una decisión práctica, repetí. ¿Y ahora qué es esto? También una decisión práctica. Esto es... Estamos tratando de arreglar las cosas. No, Ricardo. Esto es pánico. Esto es desesperación porque se dieron cuenta de que su decisión práctica les va a costar millones de pesos. La esposa de Miguel, que había estado llorando en silencio, se acercó también. Don Eduardo, nosotros vivimos en Guadalajara. No sabíamos exactamente lo que estaba pasando. Miguel me contó todo cuando llegó a casa esa noche. ¿Y qué piensas tú de lo que hizo tu cuñada? Pienso que tal vez se pudo haber manejado diferente. ¿Tal vez? Me reí con amargura. ¿Sabes qué pienso yo? Pienso que ustedes están aquí porque Miguel te contó que van a perder una herencia millonaria, no porque realmente les importe mi bienestar. ¡Eso no es verdad!, gritó Miguel. ¿No? Entonces explícame por qué en 2 años de matrimonio, tu esposa nunca había mostrado interés en mi bienestar antes. Miguel no supo qué responder. Explícame por qué ninguno de ustedes se ofreció a que yo fuera a vivir a Guadalajara antes de saber que iba a liquidar mi patrimonio. Papá, nosotros... Explícame por qué estos nietos míos, que supuestamente me extrañan tanto, solo me han visitado 3 veces en 2 años. El silencio se hizo pesado en la recepción. ¿Saben qué? Continué. Al principio pensé que solo eran egoístas. Después pensé que eran desagradecidos. Pero ahora me doy cuenta de que son algo peor. ¿Qué somos?, preguntó Alejandra en voz muy baja. Son hipócritas. Son personas que pretenden amar cuando necesitan algo, pero que abandonan cuando amar se vuelve inconveniente. Papá, y lo más triste es que trajeron a estos niños inocentes a ser testigos de su hipocresía. Me agaché para quedar a la altura del nieto mayor. Mijo, ¿tu mamá te explicó por qué tu abuelo vive aquí? Dijo que estás enfermo. No estoy enfermo, mijo. Estoy aquí porque tu mamá decidió que ya no quería cuidar de mí. ¡Papá!, gritó Alejandra. ¿Es verdad o no, Alejandra? Alejandra se quedó callada. Y ahora, le dije al niño, tu mamá quiere que yo la perdone y que le regrese su herencia. ¿Qué es herencia? Es dinero que los papás les dejan a sus hijos cuando se mueren. ¿Te vas a morir, abuelo? Todos nos vamos a morir algún día, mijo. Pero antes de morirme, decidí regalar todo mi dinero a personas que realmente necesitan ayuda. Y mi mamá no necesita ayuda. Tu mamá es una persona muy capaz que puede trabajar por su propio dinero. Alejandra se acercó y tomó al niño de la mano. Vámonos, hijo. ¿Ya no vamos a ver más al abuelo?, preguntó el niño. Alejandra me miró con una mezcla de dolor y odio. No, hijo. Ya no vamos a ver más al abuelo. Y así fue como mi propia hija confirmó lo que yo ya sabía, que para ellos yo solo valía por mi dinero. Sin dinero, no había abuelo. Sin herencia, no había familia. Después de que se fueron, me quedé sentado en la recepción por 1 hora más, viendo por la ventana cómo la vida seguía normal afuera del asilo. Coches pasando, gente caminando, familias que probablemente se amaban de verdad. Y yo ahí, un hombre de 80 años que acababa de confirmar que había desperdiciado 60 años de su vida, trabajando para personas que solo lo querían por su dinero. García se acercó después de un rato. «Don Eduardo, ¿está usted bien?», me preguntó con genuina preocupación, algo que mi propia familia no había mostrado. «Estoy perfecto, García. Nunca he estado mejor. Por primera vez en mi vida puedo ver las cosas exactamente como son, sin las mentiras del amor familiar». Él se sentó a mi lado en el sofá donde había estado mi familia hace unos minutos. «¿No se arrepiente de nada?», me preguntó. «¿Se arrepiente usted de haber despedido a un empleado que lo robaba?». Le respondí. «No, por supuesto que no». Entonces, ¿por qué me iba a arrepentir de haber despedido a una familia que me robó algo mucho más valioso que dinero? Me robó mi dignidad, mi respeto, mi lugar en sus vidas. Al día siguiente llegó el licenciado Herrera con las últimas noticias sobre la liquidación. «Don Eduardo,
Tengo los reportes finales. Todo se ha vendido exitosamente. Las propiedades, la empresa, las inversiones, todo. Se sentó frente a mí con una carpeta llena de papeles. El total liquidado fue de 43 millones de pesos. 43 millones. Una fortuna que había construido pensando en el futuro de mis hijos, que ahora se iba a convertir en ayuda real para personas que realmente la necesitaban. ¿Y las donaciones?, pregunté. Ya están siendo procesadas. 21 millones van para la Fundación de Ancianos Abandonados. Otros 21 millones para el Hogar de Niños Huérfanos. Y el millón restante queda para sus gastos personales, aquí en el asilo, hasta el final de sus días. Perfecto, licenciado. ¿Y mis exhijos saben esto? Su hija Alejandra ha estado llamando a mi oficina todos los días. Ayer amenazó con demandarme si no le daba información sobre el proceso. ¿Y qué le dijo? Le dije la verdad, que usted está en pleno uso de sus facultades mentales, que las decisiones son completamente legales, y que ella no tiene derecho a reclamar nada. Bien, ¿algo más? Sí, don Eduardo. Su hijo Miguel también ha estado buscándome. Dice que quiere contratar sus propios abogados para detener el proceso. ¿Puede hacerlo? No, señor. Todo ya está firmado y ejecutado. El dinero ya se transfirió a las fundaciones benéficas. Esa tarde, mientras estaba en el jardín leyendo, llegó una visita inesperada. Era la directora de la Fundación de Ancianos Abandonados, la señora Martínez. Una mujer de unos 50 años con una sonrisa genuina que no había visto en rostros de mi familia en años. Don Eduardo, vengo a agradecerle personalmente por su donación. Con esos 21 millones vamos a poder ayudar a miles de ancianos que están en situaciones similares a la suya. Se sentó a mi lado en el banco del jardín. ¿Puedo preguntarle qué lo motivó a hacer esta donación tan generosa? Mi propia experiencia, señora Martínez. Descubrí que cuando las familias no quieren a sus ancianos, los ancianos necesitan crear sus propias familias. ¿Su familia lo abandonó? Mi familia me enseñó que el amor familiar solo existe cuando hay dinero de por medio. Sin dinero, no hay amor. Sin herencia, no hay hijos. Eso debe ser muy doloroso para usted. Al principio sí, pero ahora es liberador. Ahora sé exactamente dónde estoy parado y con quién cuento realmente. La señora Martínez sacó unos papeles de su bolsa. Don Eduardo, tengo una propuesta que hacerle. ¿Le gustaría ser el presidente honorario de nuestra fundación? Su experiencia y su historia podrían ayudar a muchas personas en su situación. 3 días después, mientras revisaba los periódicos en el comedor, vi una noticia que me hizo sonreír por primera vez en semanas. Empresario liquidó su fortuna después de ser abandonado por sus hijos, decía el titular. El artículo contaba toda la historia. Cómo había construido un imperio trabajando desde los 5 años. Cómo había sacrificado todo por sus hijos. Cómo me habían abandonado el día de mi cumpleaños número 80. Y cómo había decidido donar toda mi fortuna a organizaciones benéficas. El periodista había entrevistado a varias personas. El ingeniero Morales había dicho, don Eduardo era el mejor jefe que uno podía tener. Trataba a sus empleados como familia. Es una lástima que su propia familia no lo haya tratado igual. García había comentado, es un hombre íntegro que tomó una decisión muy valiente. Muchos en su situación se habrían quedado callados por miedo a perder a sus hijos, pero él priorizó su dignidad. La señora Martínez de la Fundación había declarado, don Eduardo es un ejemplo de que se puede convertir el dolor en propósito. Su donación va a cambiar la vida de miles de personas. Pero lo más interesante del artículo era la parte final. El periodista había tratado de contactar a Alejandra y a Miguel para conocer su versión de la historia. Alejandra había colgado el teléfono cuando le preguntaron sobre el abandono. Miguel había dicho sin comentarios y también había colgado. Sus propias acciones los habían dejado sin argumentos defendibles. ¿Cómo ibas a explicar públicamente que abandonaste a tu padre de 80 años en su cumpleaños y que ahora estás desesperado porque no vas a heredar su dinero? No había manera de quedar bien en esa historia, porque ellos eran los villanos reales. Esa noche, García subió a mi habitación con noticias. «Don Eduardo, su hija estuvo aquí hace 1 hora.
No quiso subir a verlo, pero dejó un mensaje. Nia, ¿qué mensaje? Dijo que usted ganó, que espera que esté feliz con su venganza y que jamás lo va a perdonar por haber destruido el futuro de sus nietos. Me reí, una risa larga y liberadora. García, ¿sabe qué es lo más irónico de ese mensaje? No, señor. Que ella dice que jamás me va a perdonar, cuando yo fui el que decidí no perdonarla a ella. Hasta en su despedida final sigue creyendo que ella es la víctima de esta historia. García no dijo nada, pero pude ver en sus ojos que entendía perfectamente. Y lo del futuro de sus nietos, continué. Esos nietos que ella usó como arma emocional para manipularme. Ahora resulta que yo soy responsable de su futuro. No sus padres que pueden trabajar y construir su propio patrimonio, sino el abuelo que abandonaron. ¿Qué va a hacer ahora, don Eduardo? Voy a vivir, García. Por primera vez en 80 años, voy a vivir para mí mismo. Voy a usar el tiempo que me queda para ayudar a otros ancianos abandonados, para ser presidente de esa fundación, para asegurarme de que mi dinero realmente sirva para algo bueno. ¿Y no extraña a su familia? García, ¿usted extraña a las personas que lo traicionan? No, señor. Yo tampoco, porque ellos nunca fueron realmente mi familia. Fueron personas que fingieron amarme mientras les convenía. Un año después, estoy sentado en la misma silla del jardín de Villa Serena. Pero ya no soy el mismo hombre que llegó aquí abandonado el día de su cumpleaños. Ahora soy el presidente honorario de la Fundación de Ancianos Abandonados. Y cada día recibo cartas de ancianos que han sido ayudados con el dinero que mis exhijos esperaban heredar. Cartas de agradecimiento que valen más que todos los «Te amo, papá» falsos que escuché durante 60 años. García se acerca con el periódico del día. Don Eduardo, otra vez salió una noticia sobre usted. En la sección de sociedad, hay una foto mía cortando el listón de un nuevo centro de día para ancianos abandonados. El titular dice, Don Eduardo Mendoza inaugura el 5º centro financiado por su fundación. Es el 5º centro que se ha abierto con mi dinero en un año. 5 lugares donde ancianos que fueron tratados como basura por sus familias, ahora reciben dignidad, respeto y amor verdadero. ¿Sabe qué es lo más satisfactorio de esto, García? Le pregunto mientras doblo el periódico. Que cada peso que mis hijos esperaban gastar en sus lujos, ahora se está convirtiendo en sonrisas genuinas, de personas que realmente necesitan ayuda. Esta mañana llegó una carta especial. Es de una señora de 75 años de Monterrey, cuya hija la abandonó en un asilo después de vender su casa. Don Eduardo, dice la carta, gracias a su fundación pude regresar a mi hogar y ahora recibo la ayuda necesaria para vivir con dignidad. Su historia me enseñó que no todos los hijos merecen padres, pero todos los padres merecen respeto. Esas palabras me llegan más profundo que cualquier abrazo que mis propios hijos me hayan dado, porque vienen de alguien que no espera nada de mí, excepto que siga siendo la persona que decidí ser. Don Felipe, mi compañero de mesa en el comedor, me contó ayer que su hija finalmente vino a visitarlo después de leer mi historia en el periódico. ¿Sabe qué me dijo, don Eduardo? Me dijo que después de leer lo que pasó con usted, se dio cuenta de que ella estaba cometiendo el mismo error. ¿Y usted la perdonó? Le pregunté. Le dije que podíamos empezar de nuevo, pero que las cosas tenían que ser diferentes. Don Felipe tuvo la oportunidad de recuperar a su familia porque su hija reconoció su error antes de que fuera demasiado tarde. Pero mis hijos perdieron esa oportunidad para siempre, porque cuando tuvieron la chance de rectificar, solo pensaron en el dinero que iban a perder. Hace 3 meses, García me contó que Alejandra había venido al asilo preguntando por mí. No para visitarme, sino para averiguar si yo había cambiado de opinión sobre las donaciones. Le dijo que me preguntara. Le pregunté a García. No, señor. Solo quería saber si usted había dejado algo en testamento para ella. Hasta el final, solo pensando en dinero. Ni siquiera fingió que me extrañaba o que se arrepentía. Solo quería saber si quedaba algo que pudiera heredar. Esa pregunta confirmó que había tomado la decisión correcta. El mes pasado me llegó una notificación legal. Miguel había intentado demandar a las fundaciones benéficas, alegando que yo no estaba en mis 5 sentidos cuando hice las donaciones.
El juez desestimó la demanda en la primera audiencia. El señor Eduardo Mendoza, dijo el juez según me contó mi abogado, mostró más cordura y sensatez al donar su patrimonio de lo que sus hijos mostraron al abandonarlo. Hasta la justicia oficial reconoció que ellos eran los que estaban equivocados. Ayer cumplí 81 años. Esta vez no fue un día de abandono y humillación. Fue un día de celebración real. Los empleados del asilo me organizaron una pequeña fiesta. Llegaron cartas de agradecimiento de ancianos de todo el país. Y la señora Martínez de la Fundación vino con un pastel que decía: «Gracias por enseñarnos que la verdadera familia se elige». Por primera vez en 81 años, mi cumpleaños fue celebrado por personas que realmente me aprecian por quien soy, no por lo que puedo darles. Durante la fiesta, uno de los enfermeros me preguntó: «Don Eduardo, ¿alguna vez se arrepiente de lo que hizo con sus hijos? ¿Te arrepentirías tú de haber puesto en la cárcel a alguien que te robó?». Le respondí: «No, señor. Mis hijos me robaron algo más valioso que dinero. Me robaron mi lugar en la familia que yo mismo construí. ¿Por qué me iba a arrepentir de haberlos castigado por eso?». El enfermero asintió. «Además», continué, «lo que yo hice no fue venganza. Fue justicia. La venganza habría sido hacerles daño para lastimarlos. La justicia fue quitarles algo que no merecían y dárselo a quienes sí lo merecen». Esta mañana, mientras tomaba mi café en el jardín, pensé en todo lo que había pasado en este año. Pensé en Alejandra, probablemente trabajando en un empleo que antes consideraba beneath her dignity, ahora que no tiene la herencia garantizada para mantener su estilo de vida. Pensé en Miguel, explicándole a su esposa por qué no van a tener la casa grande que habían planeado comprar con mi dinero. Pensé en mis nietos, creciendo sin saber que tuvieron un abuelo que los habría amado incondicionalmente, si sus padres no hubieran decidido que era más importante el dinero que las relaciones familiares. Pero sobre todo, pensé en todas las personas que han sido ayudadas con esos 43 millones de pesos. Ancianos que ahora tienen dignidad. Niños huérfanos que ahora tienen educación y oportunidades. Familias que aprendieron de mi historia y decidieron no cometer los mismos errores. Mi dinero finalmente está sirviendo para construir amor real en lugar de mantener amor falso. García se acerca otra vez. «Don Eduardo, llegó otra carta para usted. Es de una familia de Puebla. Señor Mendoza, después de leer su historia, decidimos traer a mi suegro a vivir con nosotros en lugar de mandarlo a un asilo. Su ejemplo nos enseñó que la familia se demuestra con hechos, no con palabras». Sonrío mientras doblo la carta. Esta es mi verdadera herencia, no dinero que mis hijos iban a desperdiciar en lujos, sino lecciones que van a durar generaciones. Familias que van a valorar a sus ancianos porque conocieron la historia del hombre que se negó a tolerar el abandono. Y es por eso, mi hijo, que digo, nunca es tarde para hacer justicia. Ahora me cuentas, si fueras tú, ¿habrías hecho lo mismo en mi lugar? Y me dices también, ¿de qué ciudad de este mundo me estás escuchando? Porque esta historia necesita que la compartas con quien necesite escucharla.